Apreciada mujer, bienvenida a Ancla en la Verdad. ¿Qué es Ancla en la Verdad? Es un material diseñado especialmente para mujeres que pertenecen al grupo de la familia de Dios, que quieren conocer un poco más acerca de las historias de las mujeres. Por eso se han escogido 12 historias donde en cada mujer podemos ver algún rasgo que nos acerca más a las enseñanzas de Cristo y también que podemos identificarnos con sus historias dentro de la gran historia. Es un material que reúne 12 narrativas donde se expone a detalle qué es lo que sucede en cada uno de esos contextos. También contamos con un cuestionario que son las guías que estamos resolviendo mes con mes y cada una pertenece a una serie diferente. Te invito a que conozcas este material, a que invites a otras mujeres a poder estudiarlo juntas y también, con el favor de Dios, a compartirlo exponencialmente. Te doy las gracias, te recibo en este espacio y te invito a que veamos en este mes de octubre la serie Mujer con Dignidad. Bienvenida a Ancla en la Verdad. Estamos en el mes de octubre iniciando una nueva serie. Es Una mujer con dignidad. Y te invito a que revisemos esta guía con estos cuestionamientos y resolverlos juntas. Pregunta número 1. ¿Qué significa para ti la dignidad? La dignidad tiene una estrecha relación con la honorabilidad y con la estima, y eso aplica para todo mundo. Sin embargo, dentro del contexto de la fe en Cristo, sabemos que esa dignidad no depende de lo que nosotras seamos o produzcamos o lo que hagamos, sino esa honorabilidad y esa estima la recibimos por los méritos de Cristo, por el amor de Dios desde todos los tiempos, desde que Él eligió a su pueblo. Así es de que podemos reconocer que nuestra dignidad no va a estar por encima de los demás ni por abajo de los demás. Tiene que ver con la justicia que podemos recibir en Cristo. En Isaías 43:4 encontramos: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esto se lo dice Dios a su pueblo Israel. Y si tú y yo nos consideramos el pueblo de Dios, pues también este mensaje es para nosotros. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las 12 tribus de Israel y en cuál de ellas se enmarca esta historia? Esta mujer va a aparecer justamente en el tiempo, de las primeras familias de las tribus de Israel. Recordamos que Jacob recibe el nombre de Israel, Israel con el significado, el que lucha con Dios, y de los 12 varones de Jacob se entiende que surgen las 12 tribus de lo que se considera el pueblo de Dios, de Israel. Así es de que esas 12 tribus son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Todos estos hijos le nacen a Jacob por su relación que tuvo con Lea, con Raquel y con las esclavas Bila y Silpa. Y esta historia se va a enmarcar en una de las tribus que es de Judá. Y Judá también recibe un nombre muy especial que quiere decir
alabar. En el Salmo 135:4, Dios también se expresa de su pueblo de una manera muy especial. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Pregunta número 3. ¿De qué tribu desciende el Mesías? Bueno, esta historia precisamente tiene que ver con esta tribu de Judá y de cómo a lo largo de toda la revelación que encontramos en la palabra de Dios, de allí va a nacer Cristo. Es decir, tenemos que atravesar toda la historia de una manera progresiva para descubrir que Cristo vendría a pertenecer a esa tribu de Judá. Algo muy interesante que podemos descubrir es que el pueblo de Dios pasa por diversas etapas y en esta historia vamos a ver la etapa más primitiva del pueblo de Dios, cuando a raíz del conocimiento de estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo empieza a tener usos y costumbres que se apegan a lo que marcaban estos patriarcas. Esa relación con Dios de una manera, que se corría de voz en voz. En ese entonces no existe todavía una ley escrita. Bueno, la ley en el corazón. Y por eso podemos entender que este pueblo tiene todavía un poco borrosa su identidad como pueblo de Dios. Todavía no puede tener a la mano unas leyes que les ubiquen qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Todavía van descubriendo de maneras como muy, incluso con un borde en la superstición, en lo mágico de sus pensamientos, que todavía no tienen muy claro qué es realmente lo que a Dios le agrada. Es como una manera un poco intuitiva y mucho se basa en esa ignorancia que tienen como pueblo. Y yo creo, apreciada mujer, que a ti y a mí a lo mejor de alguna manera hemos pasado por esos periodos que todavía no entendemos muy bien nuestra identidad en Cristo y pasamos por una etapa un poco extraña donde nos desenvolvemos con mucha intuición y con poca revelación. Pero recordemos que la revelación es progresiva y que ese pueblo de Israel va a ir recibiendo esa revelación poco a poco, conforme lo van pudiendo asimilar. Así es de que, esta es la manera como se enmarca esa etapa de los primeros años y de las primeras familias y las tribus que inician su recorrido en el conocimiento de Dios. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las circunstancias difíciles por las que atraviesa esta mujer? Bueno, vamos a ir desmenuzando la historia de esta mujer, que es muy interesante a lo largo de esta serie. Por lo pronto podemos dedicarle algunos puntos muy específicos para ir visualizando de qué se va a tratar. Para empezar, la encontramos en un lugar cuyo significado es una negación, es no. Así se llama la región de donde ella surge. Y también podemos entender que muchos símbolos que se nos presentan en la palabra de Dios tienen que ver con las historias. Esa mujer va a recibir varias negativas a lo largo de su vida y le van a representar obstáculos donde se va a ver muy afectada su dignidad. Y pasa por circunstancias difíciles, tiene que ejercer sus derechos de una manera muy audaz, muy atrevida, pero con mucha convicción. Y todo esto
pues en un marco del clan de esa tribu de Judá, donde ella va a pertenecer. Y vamos a ver de qué manera va a ser tan importante y decisiva su participación en esta tribu. Su nombre nos remite a la fertilidad, tiene que ver con una palmera, donde es una mujer que es dinámica, está lista para concebir y para dar mucho a el pueblo de Dios. Pregunta número 5. ¿Cuál es la razón por la que el levirato se convertiría en una ley? Bueno, aquí en el material de Ancla se exalta este tema del levirato precisamente porque todavía no existe la ley. Estamos recordando que es antes de la ley mosaica, antes de que el pueblo tenga esa Torá, esa ley que les va a ayudar a ir caminando en la vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, por lo pronto, ellos recurren a sus usos y costumbres, y el levirato consiste en una ley que va a amparar tanto el nombre de un varón como la vida de una mujer en su viudez. Es la forma que tienen por costumbre en estos pueblos antiguos de preservar el nombre de alguien que muere sin descendencia. Entonces, la mujer, la viuda que queda, pues debe de ser llevada al siguiente varón de la familia para que tome el nombre de ese varón que falta. Así es de que por ese lado puede trascender el hombre con su nombre, y la mujer puede también gozar de esa descendencia y del patrimonio familiar. Así es que sí, cuando ya se escribe todo lo de la ley que vemos que Moisés deja escrito por inspiración de Dios, pues está incluido allí el levirato. Y vamos a ver en Deuteronomio, en el capítulo 25, versículos 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, como vemos, es una historia que tiene que ver con algo que a futuro va a cobrar un sentido muy especial en cuanto a esa ley del pueblo de Dios. Y hay mucho que explorar acerca de esta historia, y te invito la próxima semana, con el favor de Dios, a que te unas a este espacio Ancla en la Verdad. Hasta pronto.